amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos con el segundo capítulo de este podcast que se llama Huellas de una época. Hoy vamos a estar hablando de una animación, un anime, un manga que es muy popular y muy querido entre nosotros, aquellos jóvenes que ahora ya somos adultos, y para que los que no lo conocen lo conozcan gracias a este podcast Huellas de una época. Es de una serie de anime o manga que se llama Mazinger Z. DC International presenta Mazinger. Mazinger Z fue creada por el dibujante y guionista japonés Go Nagai, y es muy curiosa su historia, ya que fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, por un ser humano, marcando las bases del género mecha, que es lo que luego se conoce, luego hicieron los robots gigantes como los Autobots. Este señor japonés Go Nagai, pues él era fanático de Astro Boy y de todas aquellas series fantásticas de anime japonesas de los años 50. La historia de la serie trata sobre un grupo de científicos que disponen de un robot gigante y en su lucha contra las fuerzas malignas. Al fin ha llegado el momento de conquistar este planeta. Doctor Kelly, estamos a su disposición. Allá está la fuente de nuestro poder. Un ejército de bestias mecánicas controlado por el poder de este bastón de rodas. ¡Adelante, robot fuerte! También conocido en otras latitudes como en España, por ejemplo, como el Doctor Infierno. En el manga fue publicado por primera vez el 2 de octubre de 1972, aunque en Venezuela tuvimos que esperar hasta los años 80 para poder disfrutar de esta fabulosa serie animada Mazinger Z. También en el 2009 la serie se reeditó y con su nuevo título Shin Mazinger. Pero bueno, no tuvo tanto éxito como el primer Mazinger. Vamos a hablar un poco del creador de la serie, Kiyoshi Nagai, mejor conocido como Go Nagai. Siempre había confesado su pasión por la serie animada. A él le gustaba mucho aquella serie de un robot que se llamaba 28 Go Gigantor, creada por Mitsuo Yokoyama en 1956. Ya en los años 50, aquello era en blanco y negro, y imagínense los dibujos. También conocido como el Iron Man 28, esto fue en México, lo conocieron así. Antes de que inventaran el Iron Man moderno, ya en México le pusieron ese nombre en el 56. Trataba de un robot gigantesco muy poderoso y sin armamento, que tan solo se valía de su fuerza. Era un robot gigante y muy fuerte. Bueno, él se inspiró en este robot ya que era controlado por control remoto por un niño. Entonces esto le llamó mucho la atención a Go Nagai. También la que le fascinaba muchísimo era Astro Boy. Tendremos que hacer un podcast sobre Astro Boy, que también nos marcó mucho. Astro Boy, imagínense, es más viejo, de los años 51. Pues él siempre había querido tener su propia serie de este estilo, del estilo mecha. Deseó hacer su propia serie animada de robots. Su primera manga en esa dirección fue Getter Robot. Sin embargo, sentía que su proyecto no le satisfacía, no le gustaba mucho. Entonces un día este hombre, Nagai, estaba atrapado en una tranca de tráfico, en un atasco, como decimos aquí, muy grande, y pensó, oye, ¿qué pasaría? Qué fantástico, ¿qué pasaría si al coche le salieran piernas y así poder
pasar por encima de todos los automóviles que estaban parados allí. Y bueno, de esa dijo, oye, ¿por qué no hago una serie con un robot que sea controlado por un ser humano de esta manera? Que le entre por la cabeza algún tipo de auto, algún tipo de vehículo y poder ser controlado así de esa manera. Y así fue como nació la idea de Mazinger Z. Todo esto fue antes de escribir las series de Voltron o Macro o los Transformers. Todo esto, él fue innovador. Yo creo que todos ellos se fijaron en Mazinger Z. El título para la serie era Energer Z, que era controlado por una motocicleta que accedía en la parte posterior de su cabeza. Sin embargo, debido a la repentina popularidad de otra serie que en aquel momento también utilizaba este sistema con una motocicleta, pues fue muy popular. Entonces él dijo, no, mejor no voy a poner la motocicleta. Entonces fue cuando sustituyó el sistema de motocicleta al acceso por un planeador o pilder, aquel famoso pilder. Go Nagai, jugando con la dualidad de los conceptos del bien y el mal, rebautizó a su robot y tomó la raíz japonesa Ma, que significa demonio, y la raíz Jin, que significa Dios, y las unió conservando la sílaba final del nombre Energer original, resultando el nombre de Mazinger Z. El sonido al pronunciarlo en japonés es Machinga. Con ese nombre le confiere el robot a una doble faceta. El Mazinger Z puede ser un benefactor o un destructor, puede ser un ángel o un demonio, depende del uso que se le dé. Y ustedes dirán, bueno, ¿y la Z de dónde salió? Pues una vez le preguntaron en una entrevista y el hombre dijo que no se le ocurrió otra letra sino que la Z, y por eso entonces se llama Mazinger Z, o como es conocido aquí en España, Mazinger Z. Asimismo, el diseño de la base de acoplamiento o el planeador, el pilder ahora, que se asienta sobre la cabeza de Mazinger Z, es el mismo que el de su serie manga El Caballero del Demonio de Dante, en la cual el demonio gigante tiene en la frente insertada la cabeza humana de Ryo Itsuji, el hombre joven que se combinó con el robot. Este manga le servía después como prototipo para su popular Devilman. Un dato curioso es conocer que el nombre del piloto Koji Kabuto toma su apellido de la palabra japonesa que significa casco, coincidiendo con el hecho de que para que el poder funcionar el robot, él se necesita poner un casco. Por eso se llama Koji Kabuto, porque es como que, bueno, el chico del casco, algo así. Bueno, para contarle un poquito más o menos el argumento de la historia, que no es el caso que nos trae el podcast, sino más o menos hacer un resumen porque es corto. Pues los malos de la serie estuvieron en una isla y encontraron uno en una excavación arqueológica encabezada por el Dr. Hell. Allí encontraron unos restos de unos gigantes autómatas milenarios enterrados bajo las ruinas de lo que parece haber sido un enclave de una civilización muy antigua, muy milenaria. Este descubrimiento hizo que el Dr. Hell advirtiera que era mejor no contar la historia y para no conocer los detalles y quedarse él con el secreto. Acabada su investigación, el Dr. Hell reúne a todos los científicos y les presenta a los ciclópeos el robot restaurado. Con ellos anuncia su intención de postrar al mundo a sus pies. Qué raro, quería dominar el mundo. Les pide lealtad a todos los presentes y los científicos, por supuesto, se negaron. El Dr. Hell, con un bastón de manto, con aquel bastón, despierta a todos los robots que gracias a un ingenio electrónico le ha colocado. Él los programó para que les hicieran caso solamente a él. Los robots comienzan a masacrar a todos los presentes, matan a todo el mundo. Con esa guadaña cortaría en dos este imperio subterráneo. Ahora tú, doble bestia. ¡Basta, doble bestia! Bastaría un minuto de ese rayo para derretir todo este palacio. ¡Qué gran ejército de bestias mecánicas, Dr. Hell! Con esto la conquista de la Tierra debe ser fácil, como si la partida estuviera ganada antes de empezar a jugar. Pero algo me preocupa.
¿Le preocupa? El doctor Kabuto, ¿El doctor Kabuto? un científico japonés de fama mundial, el único en la Tierra que conoce el secreto de mi ejército de robots. Ya lo recuerdo. Es el creador de uno de los más grandes inventos de la historia de la ciencia. Señores, vamos a hacer una pequeña demostración de nuestro último descubrimiento, algo que revolucionará la ciencia moderna. Se trata de la ultraleación Z, ¿El componente de la ultraleación Z? un nuevo elemento llamado Japón. Japonio. Fue descubierto por el doctor Kabuto en un estrato de la época diluviana. Existe en la zona del volcán Fuji, solo allí. Ahora voy a ahí estaba demostrarles la formidable el papá potencia que a partir del de Japón Koji se Kabuto. desarrolla la ultraleación Z. Eso es más o menos en la historia de dónde aparecieron esos, porque siempre salían unos robots diferentes. Bueno, eran porque el Dr. Hell los volvió, el Doctor Infierno los volvió a la vida, aquellos monstruos horribles que peleaban siempre con Mazinger. Pero vamos a hablar de lo que nos interesa, vamos a hablar del robot Mazinger. Este robot fue creado por el Dr. Chuso Kabuto, que es el papá de Koji, que bueno, lamentablemente el Dr. Hell lo mató, entonces Koji se quedó huérfano. El dispositivo de la cámara es un emisor de láser que instantáneamente Y este doctor, puede ver él inventó a Mazinger Z para detener los planes de conquista del mundo del Dr. Hell. Según estimaciones realizadas en el año 2008, el presupuesto real para la construcción del robot hubiera alcanzado unos 725 millones de dólares estadounidenses. Si hubieran querido, si en estos momentos dijeran vamos a hacer un Mazinger, eso es lo que más o menos costaría, 725, yo creo que mucho más. Fantástico, y una huella. Ahora voy a mostrarles la energía fotónica. Sabiendo la genialidad del Dr. Hell en la construcción de robots, el Dr. Yuso dotó al Mazinger Z con la tecnología más avanzada, energética y siderúrgica que existía en aquel tiempo en Japón. Para su construcción utilizó una aleación que contiene un mineral de japanium, un mineral que tan solo se encuentra en Japón. Acaban de ver la energía extraída del proceso de fisión del japonium. Doctor, su descubrimiento tendrá muchas aplicaciones. Es uno de los más grandes estupendo, inventos en la maravilloso. historia de la ciencia. Que con este mineral pues fue la que construyeron a Mazinger Z con una super aleación Z. No solo tiene una resistencia mayor que la del acero, sino que su temperatura de fusión está por encima de los 6000 grados, sino que además le permite a Mazinger usar la energía fotónica para alimentarse, lo que le confiere al robot un armamento de gran poder, por supuesto con aquellos puños que salen volando y con la B que dispara los rayos fotónicos. Pues el Dr. Hell cuenta con unos monstruos mecánicos, pero al final siempre Mazinger los destruye. Puesto que el robot tiene una altura de 18 metros, el Dr. Suho Kabuto construyó una nave voladora que, planeando impulsada por unas hélices colocadas horizontalmente, ascendiera hasta la cabeza del robot para alojarse allí, y una vez acoplada la nave en la cabeza del robot, esta queda activada y el piloto puede maniobrarlo. Mazinger Z alcanza una potencia de 65.000 caballos, pudiendo levantar alrededor de 150 toneladas. Go Nagai quería tomar ciertas ideas sobre el manejo del robot de sus antecesores y sin embargo no resultara demasiado similar que aquello. Pretendía crear un robot tripulado manejado por un piloto y bueno, por eso puso allí a Koji Kabuto. Koji Kabuto sentía los golpes que le daban a Mazinger. Él hacía una fusión con el robot. Él y Mazinger eran uno solo. Él estaba fusionado con aquella máquina. Pues bien, Mazinger, como le decía, él funciona con energía fotónica. Ustedes recuerdan cuando él se abre aquella piscina y en la presentación, en el intro de la serie, se abre la piscina. Y cae agua. Bueno, porque el motivo de esto es
porque Mazinger le tuvieron que construir un hangar gigantesco para poder estar allí. Él es un robot, es una máquina. Entonces Koji está en su casa tranquilamente, en su apartamento, y tiene el Pilder estacionado allí. Cuando lo llaman de emergencia, él simplemente salta por el balcón, se monta en el Pilder. El Pilder siempre tiene la puerta abierta, la cúpula. Él se instala allí y le da acción al Pilder, llama a Mazinger, se abre aquella piscina gigante y cae el agua. Ustedes saben por qué cae el agua sobre Mazinger, porque es la manera de recargarse. La energía fotónica recarga la estructura de Mazinger, ya que la energía fotónica del sol ha estado calentando ese agua. Entonces esa es un agua especial que cae sobre toda la armadura de Mazinger y ahí es donde se recarga. Por eso es que siempre se abre esa piscina, que uno decía, bueno, ¿para qué lo meten debajo de una piscina? ¿Para que no se vea? No, es para eso, es para recargar de energía, de energía fotónica, todo el cuerpo de Mazinger. También podemos ver ya casi en los capítulos finales que a Mazinger le hacen un aparato para poder volar, porque él siempre se frustraba mucho porque sus enemigos, los monstruos malos, siempre los robots malignos, siempre volaban. Mazinger, a diferencia de Ultraman, que fue el primer capítulo, Ultraman luchaba contra seres, contra animales gigantescos. Mazinger Z lucha siempre contra otros robots porque es una serie diferente, aparte que es de dibujo animado. En cambio Ultraman no, Ultraman era con supuestamente personas de verdad. Mazinger Z cuenta con unos robots aliados que luego fueron, por ejemplo, vamos a hablar de Afrodita A, que fue construida, según fue revelado en episodios posteriores, como un robot civil de carga. Afrodita, al igual que Mazinger Z, es un robot tripulado al que se accede mediante una nave planeadora protegida por una cúpula hemisférica que va impulsada por 2 microcohetes direccionales y que se sustenta sobre 4 patas retráctiles que están calzadas por unas pequeñas ruedas. La nave de Sayaka también es usada como medio de transporte en muchas ocasiones. También se habla allí pues de cierto romance entre Koji Kabuto y Sayaka. Entonces hay como un romance entre Afrodita y Mazinger, pero al final eso nunca se vio. Este robot de Afrodita tenía unas particularidades porque ella disparaba, ¿no? Tenía unos grandes misiles, los cuales tenía 2 en la parte de enfrente, y esa era su manera de defenderse, disparar aquellos misiles. También existía un robot muy gracioso que era el robot Boss Robot, que eso es algo que hicieron ahí los amigos pandilleros de estos chicos. Hicieron un robot así como artesanalmente, y él estaba siempre enamorado de Sayaka, y como nunca le hacía caso, él dijo, bueno, voy a hacer un robot, y fue cuando crearon el Boss Robot. También podemos hablar un poco de la música de fondo. Fue compuesta por Michiaki Watanabe, pronunciado también como Chumei Watanabe, quien tomó musicalmente tendencias de la década de los 60 para la serie. La melodía principal de Mazinger Z está influida por la música de las big band, jazz y el rock. Hay marchas, hay soul, todos ellos combinados para dar una atmósfera heroica apoyada por la orquesta Columbia de la discográfica Columbia Records de Japón. Suzuki Kikuchi se encargó de algunos fragmentos de la banda sonora. Más tarde, para el gran Mazinger, incluiría dentro de sus combinaciones también parte de la música funk y disco más populares de la época. Pero bueno, a mí me encanta es la versión de Ichiro Mizuki, que es la que canta el tema en japonés, que yo personalmente me lo pongo porque tiene mucha energía. A veces yo estoy de mal humor, a veces estoy con el ánimo un poco decaído, estoy un poco triste, me pongo el tema lo escucho. Vamos a escucharlo a continuación y luego seguimos hablando de Mazinger Z. Está muy interesante este tema en el día de hoy.空にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために正義の心を吐いた。
飛ばせ経験ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガーファッ山を砕く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z 正義の怒りはみんなのために平和の祈りを変えるだ発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだルストハリケーンマジンゴーマジンゴーマジンガーさありがとう。¿Qué les pareció el tema? De verdad, a mí me gusta mucho. Y hay también otra versión que se la puedo poner aquí también, que les puedo poner un pedacito de ese mismo tema en inglés. También, por supuesto, hicieron una versión en español en España, que también se las voy a poner otro pedacito para que la escuchen, para no ser muy largo esto. Koji can swim in the sky, he can fly beneath the sea. In his robot man, Mazinger Z. Mazinger is fast and it's stronger than his enemies. Deriving from a little tiger, he can protect the peace. From his wrist, he's a fly, launching a rocket tank. From his chest, laser fire, fighting with light energy. Mazinger, Mazinger, Mazinger. La maldad y el terror Koji puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y muy bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir está. Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Koji puede controlar. El poder, la verdad, con Mazinger. ¡Sí! Oye, ¿viste acá el relámpago? Es el hombre de hierro. ¡Escucha! ¿Oíste aquel choque? Es el robot gigante. Bueno, en el último episodio de Mazinger Z, pues tiene un final triste, como casi todas estas series de anime japonesa. Me comentaba en estos días mi hijo de que estas series japonesas siempre tienen como un triste final. Y de verdad que sí, a veces uno no sabía y tú estabas mirando aquellas comiquitas y de repente tú estabas triste y no sabías por qué. Y es que no sé, yo en estas series de animación japonesa juegan con esos sentimientos de la tristeza. Bueno, en el último episodio de Mazinger Z se origina un apocalíptico combate donde el heroico robot está a punto de ser destruido para siempre. Justo en el último instante en el que todo... Yo estuve viendo el capítulo antes de hacer este podcast y de verdad que es triste la paliza que le dan a Mazinger. Lo destruyen, le rompen los brazos. El pobre Koji Kabuto, yo no sé cómo de repente aparece con la cabeza vendada. No sé quién se la vendó, pero bueno, en la comiquita aparece con la cabeza vendada. Y sufre muchísimo, está al borde de la muerte. Bueno, de hecho, Mazinger justo en el último instante, pues, Mazinger cae derrotado. Y ya en la que todo parece estar perdido, aparece un nuevo titán en la escena, el gran Mazinger. Pero no sé por qué esperaron hasta que destrozaran a este otro Mazinger para sacar el nuevo, pero bueno. Pero así son ellos. Construido por el padre de Koji Kabuto, porque resulta que el papá de Koji Kabuto, que al primer capítulo pues el Dr. Hell lo mató,
resulta que el abuelo de Koji, que también era muy sabio, lo revivió, pero no le dijeron nada a Koji, nunca. Ellos trabajaron, se lo llevaron a un laboratorio submarino y ahí estuvieron trabajando y lo revivieron al hombre. El señor Koji Kabuto inventó el Gran Mazinger, que salva a Robot y a Koji, que hasta ese día se ha encargado de defender a la Tierra, y acabada su saga, pues acabó aquel Mazinger, se encargará de la defensa. A partir de ese momento, el Gran Mazinger. Koji Kabuto reaparece en la serie de Gran Mazinger exactamente en los episodios 53, 54, 55 y 56 de Gran Mazinger, donde ahora Mazinger Z, quien salva al Gran Mazinger, esto hizo la delicia de los fans. O sea, él reaparece. Todo principio tiene su final. Así termina este capítulo de Mazinger Z con aquella pelea apocalíptica, y el pobre Mazinger terminó destruido y Koji Kabuto casi muerto, pero lo salva y se recupera. Bueno, este capítulo de hoy espero que les haya gustado muchísimo, como me ha gustado a mí. Si lo ven en YouTube, denle me gusta, suscríbanse a mi canal. También está este podcast, está en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast, y también lo estamos haciendo por la emisora Consentida allá en Bejuma. Saludos, se les quiere muchísimo y nos escuchamos en el próximo capítulo, en el próximo episodio de este podcast, que va a tratar sobre los Thundercats, que también nos marcaron en aquellos años y que tan bonitos recuerdos tenemos de los felinos cómicos. Hasta luego, se despide por aquí Rubén Mané González. Hasta luego, hasta, se les quiere mucho, un gran abrazo. Majin Go, Majin Go.